Fue un error haber venido. Yo me voy. No, por favor. ¡Yes! Por fin dices algo sensato. No tienes nada que hacer en esta casa. Ahí está. Ahí está la salida. Te puedes ir por donde entraste. Si Lucas debe despedirse de alguien, es de mí, que fui su novia durante años. No de una fan X. No. Vales mucho más que mi fan. Ay, por favor. Ustedes ya terminaron. No me vengas a mí con ese cuentito. Lo mejor que puede hacer esta mujer es irse y dejarnos solos para que nosotros podamos continuar con nuestra despedida. Tiene toda la razón, Salma. La verdad es que es absurdo que haya venido. La que está de más aquí soy yo. A ver, ¿puedo opinar? Salma, vete. Déjame a solas con Vale. Oh my gosh. ¿Te sientes bien? Creo que sí. Hija, si quieres que hablemos. Digo, no tengo... No, papá, no es contigo con quien tengo que hablar ahora. Voy a salir. ¿Hasta ahora? Papá, por favor, hija. Por favor, no me hagas preguntas. Sí, esa es la mejor manera de apoyarme en este momento. Y quédate tranquilo, ¿sí? Voy a hacer lo que tengo que hacer. Yo me quedo tranquilo. ¿Estás o no estás, Adriana? Adriana. ¿Y Miguel? Se fue, no lo pude alcanzar. ¿Pero pudiste hablar con él? ¿Le dijiste algo? No, mamá, iba reenojado. Se subió a un taxi y se fue. Ay, es que estaba furioso. Yo nunca lo había visto así. Tenía sus ojitos llenos de odio. Pues sí, pero lo tienes que entender, no fue fácil. ¿Pero cómo se enteró? ¿Se lo dijiste tú? No, pues se lo dijo la Felicitas. Mendiga. Mendiga. Ay, hija. Hija de la guayaba. Ya sé toda la verdad. Ya sé que usted es mi padre. Quiero que sepas que acabo de enterarme. Te juro que si yo lo hubiera sabido antes, me hubiera hecho cargo de ti. Usted y mi mamá engañaron a la persona que hasta hoy sigue siendo mi padre. Tu padre soy yo. ¿Por qué? ¿Porque tenemos la misma sangre? Eso no lo hace mi padre, señor Zubizarreta. Mi padre se llamó Roberto Castro. El hombre que me cuidó, el hombre que me educó, el hombre que estuvo ahí para protegerme. Un hombre bueno, un hombre de principios. Un hombre que no se merecía que le hicieran lo que ustedes le hicieron. Oye, cuando tu madre y yo estuvimos juntos, ellos estaban separados. Ustedes son unos tramposos. Y le repito que mi padre se llama Roberto Castro. Usted no significa nada en mi vida, así que no se me acerque, por favor. Reci, ¿qué hace aquí? Quiero hablar con usted. No me diga que fue a recoger los resultados y no me llevó. Sí. Ay, ¿ya ve? ¿Y por qué no me habló? ¿Por qué no quiso que la acompañara? Porque siempre me deja fuera, ¿eh? Bueno, pero dígame que pues, el niño va a salir con sus ojitos, su boquita, ese pelo rubio, y pues va a ser trabajador como yo y va a jugar fútbol. No hay embarazo, Castro. No hay bebé. Quiero empezar una nueva vida. Y no me digas que conmigo. No seas ridículo, por supuesto que no. Quiero ver hacia adelante, hacia un futuro brillante. Ok. ¿Y yo qué tengo que ver con tu futuro brillante? Quiero retomar mi carrera como actriz. Y quiero que tú me consigas un personaje en la novela de Lucas. ¿Castro, qué pasa? Mi hermano, nuestro hermano, pues no regresó ayer a la casa. Le hablé a mi mamá y pues no sabe nada de eso. Pues la verdad es que pues tengo miedo. ¿Miedo de qué? No, Castro, no se preocupe, no piense cosas malas. No, pues es que pues él se fue bien enojado. ¿Por qué no se siente? Mire, tranquilo que seguramente ahora vamos a tener noticias de él. Es que mire, Miguel es así bien machín, bien duro, pero pues él es sensible, ¿no? Él tiene un gran corazonzote y pues yo creo que todo esto lo va a hacer sufrir. Ay, Castro, no se ponga así que me muero por abrazarlo. Señorita Adriana, hay un joven que la busca. ¿Dijo cómo se llama? Miguel Castro. ¿Qué pasa? Miguel, adelante, por favor. Gracias. Qué bueno que están aquí los dos. Necesitamos hablar. Ya le dije que los cheques tienen que ser firmados en personal primero. Hasta luego, lo llamo después. Papá, ¿qué haces aquí? Aquí nada más esperándote para que me cuentes qué locura cometiste. Ninguna.
Por lo visto no eres consciente de la situación, ¿verdad? Claro que soy consciente, papá. Ya te lo había dicho, lo soy. Tienes que casarte con Adriana, entiéndelo de una vez por todas. O si no vas a ser un simple empleado el resto de tu vida. ¿Eso es lo que quieres? ¿Para eso te crié? Papá, no es para tanto. Digo, tú tienes tu fortuna, estamos bien. No. ¿Cómo de que no? Lo perdí todo. Nuestra casa está hipotecada, así que es la boda o la ruina. Lucas te estaba buscando. Marcela acaba de enviar el final de José Gerardo. ¿Lo leíste? ¿Hay algo bueno, digno de mi personaje? Sí, solo que tú le pediste un final espectacular. Perfecto. Sí, no está mal. Yo diría que está muy bien. ¿Y entonces qué? ¿La vas a llamar para agradecerle? De ninguna manera. Ya no la necesito. ¿Para qué la voy a llamar? Lucas, déjame decirte algo. Tú sabes que me llenaste de problemas. De verdad, de corazón te digo esto. Tú eres la pesadilla de cualquier director. Pero tienes que estar seguro. Este final no admite vuelta atrás. Si lo grabamos, es imposible que José Gerardo regrese a la novela. José Gerardo ya ha muerto. Yo sono Luca Duarte. Hermanito, qué bueno que estás aquí y estás completo. Sí. Esto no es nada fácil para mí y supongo que para ustedes tampoco lo es. ¿Qué pasó? Mira, puedes hablar con la presa y es buena onda. Quiero que sepas que yo me enteré ayer. Yo nunca supe nada. Mi mamá me lo ocultó. Es más, quien me lo dijo fue mi papá. Nuestro papá. No, para mí no lo es. Mi papá se llamaba Roberto Castro. Así me crié y así lo sigo pensando. No seas injusto. Mi papá no sabía nada. Lo siento, pero yo no puedo aceptar nada de él. Mira, pero ella sí es tu hermana. Acércate a ella. Mira, tú la vas a querer mucho. No, mi hermano eres tú, Dio, con el que me crié. La señorita y yo no tenemos nada en común. Me duele mucho que digas eso, Miguel. Porque sí tenemos algo en común. Un lazo de sangre. Y te guste o no, soy tu hermana. Yo entiendo que estés molesto, que estés disgustado, pero yo te quiero conocer. Yo no. Y discúlpeme, yo ya me voy. Ya está todo dicho, ya no hay más secretos, así que te veo después en la casa. ¿Por qué le dijo la verdad a Miguel? ¿Qué gana con meterse en nuestras vidas? Porque tú te metiste en la mía y desde hace muchos años, querida. Veniste y me la arruinaste toda. Me arruinaste la familia, me arruinaste el matrimonio. Yo era otra mujer antes de que tú aparecieras. Yo era feliz con Carlos y tú llegaste y te lo robaste todo. Yo no sabía que Carlos estaba casado. Él se enamoró de mí. Ay, por favor, mamacita. Eso dicen todas. Y quién sabe qué mañas hiciste y lo volviste loco. Y bravo, te lo quedaste, te felicito. Pero perdiste a tu hijo, ¿o no? Ya. ¡Tarán! Ay, no. Qué bárbara, señorita. Se ve hermosa. Gracias. Hermosa, pero triste. No hay vestido de novia que pueda disimular esa tristeza, señorita. Ay, no. Ay, no. ¿Ahora sí? Castro. Y... ¡acción! ¡Viene el caballo! ¡Suéltame, Marco Antonio! ¡Suéltame! ¡Cállate! No te vas a salir con la tuya. José Gerardo va a venir a rescatarme. José Gerardo es un pobre gusano, un imbécil, y jamás te va a encontrar. ¡Marco Antonio! ¡José Gerardo, viniste! ¡Déjala! Esto es entre tú y yo. No te muevas o la mato. Ana Cristina será mía o no será de nadie.
Adiós, Lucas Duarte. Adiós, amor de mi vida.